Solo el diario AS lleva a su portada las declaraciones de Joan Laporta en sede judicial por los pagos millonarios a José María Enríquez Negreira. Nada en Mundo Deportivo, nada en el diario Sport y algo diminuto, pero diminuto de verdad, ¿eh? Lo vais a ver y me vais a dar la razón. Diminuto en el diario Marca, que considera que es más importante. Por ejemplo, Topuria. O, por ejemplo, una entrevista a Juan del Val, que el mayor escándalo de la historia del deporte. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Sábado 13 de diciembre del año 2025. Hoy es un día de, digamos, de resaca después de lo vivido ayer en esa jornada en la que tenían que declarar por el caso Negreira Luis Enrique, Ernesto Valverde, como exentrenadores del Fútbol Club Barcelona, y también Joan Laporta, actual presidente del Fútbol Club Barcelona, y que en su momento le multiplicó el sueldo a José María Enríquez Negreira. Fue una jornada, ya la tratamos aquí en el canal, en la que, bueno, pues Luis Enrique y Valverde hicieron lo que tenían que hacer, que es decir la verdad y dejar claro que no hubo informes de ningún tipo, ellos no recibieron ningún informe arbitral, es decir, mientras Joan Laporta se amparaba en no, es que esto era un tema de la dirección deportiva, tal, pues el cuerpo técnico que tiene conexión directa con la dirección deportiva en cualquier club se limitó a decir ayer, repito, ante la juez, que no, que ellos no habían visto absolutamente nada. Y luego, bueno, pues Laporta bastante nervioso ante las preguntas, un poco. Fueron declaraciones un poco inconexas, ¿no? Del propio Joan Laporta, salió de sede judicial sin querer hacer declaraciones, un poquito compungido, que es algo llamativo porque Laporta siempre que sale y hay medios de comunicación le gusta hacer el paripé, a él le gusta, se viene arriba, él está pues como un gorrino ahí disfrutando, y ayer silencio, repito, yo creo que es porque el abogado le dijo no digas nada, no hables, mejor mantén un perfil bajo, porque, y ahora lo vamos a ver, su declaración ayer deja en muy mal lugar al Barcelona y le complica la vida, evidentemente, en este proceso judicial. Vamos a hablar mucho del tema Negreira, evidentemente. Vamos a ver las portadas de la prensa, como solo el diario AS le da, para mí, el espacio que merece al mayor escándalo de la historia del deporte. Vamos a ver qué preguntó el Real Madrid, según Footballgate. Vamos a ver qué preguntó la Liga. Y no vamos a ver qué preguntó la Federación, porque no hubo preguntas. Recordad que el Real Madrid está como acusación particular, la Liga está como acusación particular, la Federación también. Bueno, pues parece que el único que de verdad quiso ayer sacar algo en claro de las declaraciones o de la declaración de interrogatorio a Joan Laporta fue el Real Madrid. La Liga y la Federación, pues como si estuvieran ahí a pasar un poco el día. A ver si acaba esto, que tenemos cosas que hacer, que es fin de semana. Lo digo para que luego te llegue Javier Tebas y te diga, oye, mira, nosotros fuimos los primeros en personarnos contra el Fútbol Club Barcelona en esta historia, nosotros sí que hemos hecho tal. El día de la verdad, la Liga, como yo ya me intuía, mejor dicho, el día de la verdad, la Liga, perfil bajo, sin molestar, una pregunta muy tibia y que pase el siguiente. A lo mejor la Liga, o Javier Tebas, está más preocupado por esto. España ya suma menos que Portugal y peligra con Italia la quinta plaza de la Champions. El fútbol español es tercero en la clasificación tras Inglaterra e Italia, y la distancia con los transalpinos aleja la plaza extra de la Liga de Campeones. Los triunfos de Barça, Atlético, Betis y Rayo han permitido al fútbol español sumar para el coeficiente en una jornada en la que han penalizado las derrotas de Real Madrid, Villarreal y especialmente la del Celta ante el Bolonia, dicen en el diario Marca. España sigue siendo tercera en el ranking general con 85.328 puntos, por detrás de Inglaterra, que tiene 103.339, e Italia,
91.946, por lo que la distancia con la Federación Italiana sigue creciendo. Es curioso que esta temporada los equipos españoles van quintos con 10.375 puntos por detrás de Inglaterra, Alemania, Italia y Portugal. La próxima jornada habrá un partido clave, que es el Atalanta Athletic Club, ya que este duelo puede permitir a los de Valverde meterse en el top 24 si ganan y quitar puntos a la Federación Italiana. Y bueno, aquí te cuentan el sistema de puntos, el cálculo del coeficiente, tal. Todo esto se hace para ver quién puede tener esa quinta plaza extra para la Champions de la temporada que viene, y España está lejísimos. Y tiene pinta de que no le va a dar, evidentemente, al fútbol español, porque, bueno, pues está lejos de poder competir contra los grandes y, como hemos dicho muchas veces, ya no es fijarnos en la Premier. Esto ya no va de, es que la Liga está lejos de la Premier, porque el dinero, porque el gasto, porque los clubes de allí, porque los clubes de aquí, porque tal. Estás lejos de la Premier, estás lejos de la Liga Italiana, estás lejos casi de Alemania y estás ahí con Portugal. Pero esta es la realidad del fútbol español. En Europa el fútbol español no es nadie. Pues repito, se entretienen con la Premier. El Villarreal, en Champions, ha perdido contra el Pafos y contra el Copenhague, que no son ni de la Premier ni tampoco candidatos a hacer algo grande en la Copa de Europa esta campaña. Pero bueno, que Javier Tebas siga riéndose del Real Madrid, metiéndose con el Real Madrid, echando balones fuera, mientras se muere el fútbol español y aquí no pasa nada. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Más presión. El líder Barça busca un triunfo que aleje a un Real Madrid en plena crisis a 7 puntos. El Camp Nou mide hoy al mejor local con el peor visitante de la competición en ese Barça-Osasuna a las 6:30 de la tarde. Arriba Real Sociedad 1, Girona 2, doblete de oro de Sigankov, el ucraniano que cerró la remontada catalana con un taconazo espectacular, da aire al Girona en Anoeta. Abajo, Celta Español a las 9 de la noche, los de Manolo a encadenar la cuarta victoria consecutiva. Atlético de Madrid-Valencia a las 2 de la tarde. El Atleti no puede alejarse más del grupo cabecero. En pádel, las Premier Finals, el Sant Jordi vivirá hoy unas semifinales electrizantes. Y por último, Barça Olympiacos 98-85, nueva muestra de solidez y 7 triples de Will Clyburn. Y en el diario Sport, Flick quiere más. El técnico blaugrana no se cortó en la rueda de prensa y dejó un recado para Frenkie de Jong. Debe mejorar. También elogió la competencia entre Ferran y Lewandowski antes del último partido del año del Barça. En el Spotify Camp Nou de Frankfurt, Rosalía Motomami, Gigante Rocafonda, Negreira Lima, Unicef, Arena. Arriba baloncesto Euroliga, Barça 98, Olympiacos 85, show del Barça en el Palau. Abajo el Real Madrid con 11 bajas ante el Alavés, hablan de más problemas para Xabi Alonso. Ayer se abrió una nueva jornada de liga con el Real Sociedad 1, Girona 2, remontada express de Sigankov. Y hoy a las 9 de la noche, Getafe Español, dura prueba en el feudo de Bordalás. Bueno, a las 9 hay un Arsenal Wolves, que yo particularmente es el partido que voy a ver, sin ánimo, evidentemente, de molestar y de ofender al señor Javier Tebas. No quiero no quiero que parezca esto un ataque a la liga, ¿no? O sea, fútbol espectacular, un Getafe español, a mí me han contado que de hecho las televisiones hoy van a sacar refritos y tal, y porque no se puede competir con un Getafe español en este país. Entonces, bueno, pues con vuestro permiso, querido Javier Tebas y compañía, yo voy a ver ese Arsenal Wolves, porque luego hay que dar de comer también a Way Days, que tengo a Álvaro de Grado con un mensaje a las 6:30 de la mañana. Esto es una historia real. Álvaro de Grado a las 6:30 de la mañana diciéndome 3 veces me he despertado ya esta noche. Son historias de la paternidad, amigos. ¿Qué os voy a contar? Y luego sobre las portadas de la prensa catalana, poco que decir. Yo creo que el Barça va a ganar fácil a Osasuna. Le ha sentado muy mal el cambio de entrenador a Osasuna esta temporada. No termina de conectar con la competición. Fuera de casa es un equipo con muchos problemas. Es verdad que luego allí en el Sadar compite más o menos bien, tiene esa garra de la de siempre jugando en casa, pero es un equipo venido a muchísimo menos, que le está costando, que siempre parece que el entrenador está ahí un poquito en el alambre, y hoy el Barcelona yo creo que va a ganar bien
y le va a meter más presión a un Real Madrid que, claro, Real Madrid ya lo vimos ayer en el vídeo de última hora. A todas las bajas que conocíamos se une ahora la duda de Rüdiger, de Valverde y de Rodrigo. Los tres estuvieron entrenando ayer o trabajando en el gimnasio porque no estaban en condiciones de completar una sesión con el grupo. Dinghausen volvió a trabajar con el grupo, pero no la completó tampoco. O sea, cuidado. Hoy tengo yo mucha curiosidad por ver el entrenamiento en Madrid, la enfermería del Madrid, la rueda de prensa de Xabi Alonso hablando sobre los 29 lesionados que tenemos y la propia convocatoria plagada de futbolistas del Castilla. Es curioso que el día en el que Xabi Alonso se va a jugar el puesto sea un día en el que va a tener que tirar muchísimo del Castilla y hacer un 11 de parche sobre parche para sobrevivir en un partido muy poco atractivo, muy complicado. Mendizorroza, Vitoria, 9 de la noche, invierno, frío, campo pequeño. Pequeño que se me entienda, ¿eh? O sea, no tienen dimensiones más reducidas que otros, ¿no? Pero que se me entienda la expresión. Y va a estar jodido. El Barça es un fin de semana en el que yo entiendo que piensen que pueden ampliar esa ventaja. El problema para el Real Madrid es que como el Barça amplíe esa ventaja, la Liga, como diría Barito, se te pone en sino. Ya lo habéis visto en Sport y Mundo Deportivo, ni una mención a la declaración de Laporta, ni una mención al mayor escándalo de la historia del deporte. Pues vais a ver ahora en el diario Marca. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. No conocí a Negreira. Laporta declara a la jueza que el Barça no quiso alterar la competición y que solo pagó por unos informes que han sido destruidos. Valverde y Luis Enrique afirman que nunca vieron esos informes. El Real Madrid bombardeó a preguntas al presidente. Arriba a la derecha, Barça Osasuna a las 6:30. Ferran recupera el sitio. Vuelve al 11 de un Barça que busca aumentar su presión sobre el Real Madrid. Abajo, Hausen sí, Rüdiger no, Mbappé quizá. El Real Madrid espera al francés. Solo ganó 2 de los 7 partidos en que no marcó. Atlético de Madrid-Valencia a las 2 de la tarde. La gripe asola al Valencia. El Atleti vuelve al fortín del Metropolitano ante un rival muy mermado. En ciclismo, Ayuso dice, aquí me dan el apoyo que antes no tuve. Charla con As sobre su futuro tras fichar por el Lidl Trek. El Tour es el gran objetivo. Y te cuentan que ayer ganó el Girona 2-1 a la Real Sociedad en Anoeta y que hoy a las 4:15 Mallorca-Elche y a las 9 Getafe Español. Y en el diario Marca, los jugadores reconocen errores en el Real Madrid, cierran filas con Xavi. Mea culpa. Es algo nuestro, no del míster, aseguran desde el vestuario. La imagen ante el City es un primer paso a la a la derrota final. Arriba, maestras. Hat-trick azulgrana para Eva Payor, Alexia y Cata Cole en los premios Marca del deporte femenino. Abajo, Juan del Val, entrevista en el diario Marca, yo daría tiempo a Xabi Alonso y tendría paciencia con él. El ganador del premio Planeta salta al césped con el periódico madrileño. A la derecha, Topuria recibirá hoy el Marca Leyenda. A la izquierda, 3 puntos para cerrar el año líder, dicen sobre ese Barcelona Osasuna. Y justo debajo, pequeño no, pequeñísimo, diminuto, casi no se puede ni leer, Laporta declaró ayer por el caso Negreira. Y también Atlético de Madrid-Valencia, fiesta y partido. 2-1, rojo y blanco. Ya lo veis, no me lo inventaba, evidentemente. Esa parte de Negreira es la parte más pequeña, más pequeña de la portada de Marca. Si no estás un poco atento, no la lees. Yo ya sabía lo que había porque yo cuando preparo las portadas intento más o menos tener todo bien controlado y saber qué están diciendo en cada portada, qué tamaño le dan a las cosas que yo considero importantes. Por eso yo sabía lo que había en el diario Marca. Una persona que hoy vaya al kiosco y vea la portada del diario Marca y se quede con la parte general, ¿no? Que puede ser el mea culpa del vestuario del Madrid, lo de la gala del deporte femenino en Marca, etcétera, etcétera, no ve lo de Negreira, no lo ve, no lo ve. O te pones a escudriñar ahí toda la portada enterita, enterita, hasta la parte más pequeña, o no ves lo de Negreira. El diario AS le podía haber dado otro enfoque, pero al menos te lo pone. Hay que reconocerlo. Aquí, don José Félix Díaz, haciendo historia en el periodismo, haciendo su trabajo, básicamente, que es lo que tiene que hacer. Pero te lo pone.
yo buscaría otro enfoque, porque ayer Laporta está nervioso, ayer Laporta queda muy mal parado con el resto Valverde y Luis Enrique, ayer Laporta habla de informes que se destruyen cada cinco años, informes de 8 millones de euros que se autodestruyen cada 5 años, pero luego él sacó en las famosas cajas estas de los informes arbitrales, informes de hacía 7, 8 años. El diario AS podía haber sido mucho más agresivo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, repito, por lo menos el diario AS te lo saca en portada. Yo sé que hay mucha gente o madridistas que prefieren enfocar los vídeos a la crisis del Real Madrid. Me parece normal, porque están pasando muchas cosas en el Real Madrid. Y, por ejemplo, en la portada del diario Marca vemos una especie bueno, pues del arrepentimiento de la plantilla o de un sector del vestuario. Llega demasiado tarde, pero bueno, que me parece bien que se quiera hablar de ello. Pero a mí me vais a permitir que en la sección más importante del canal, al menos estos 2 días y los días que sean necesarios y siguen saliendo noticias de este estilo, se enfoque todo, se ponga el foco sobre el mayor escándalo de la historia del deporte. Porque la crisis del Real Madrid nos ocupa a todos y nos preocupa a todos y es algo que pues eso, nos tiene un poquito amargados. Esa es la realidad, pero la vamos a seguir abordando en el canal. Y por supuesto habrá crónica y notas mañana y habrá hoy vídeos de última hora con la convocatoria Xabi Alonso, todo lo que ha sucedido durante el día, y habrá más análisis durante el fin de semana sobre el propio Real Madrid, pero yo tengo la sensación de que se está pasando muy por encima de un tema tan peligroso para el fútbol español como son los pagos del Barça al vicepresidente arbitral, que ayer hubo una declaración del presidente Laporta y de 2 exentrenadores del Barça, una declaración en la que Luis Enrique y Valverde se cargan la teoría de los informes arbitrales y una declaración, la de Joan Laporta, en la que creo que mete la pata varias veces, en medio de un proceso judicial que está juzgando la posible corrupción, bueno, la posible corrupción, no, la corrupción que hay en el fútbol español o que ha habido en el fútbol español durante muchos años y que el Barcelona intentó controlar el propio fútbol español a base de pagar a un árbitro. Y aquí te siguen contando que es que el Barça no pagó a los árbitros para que te pitasen penaltis y tal, o que el Barça, ya, lo que queráis. Pero ayer es un día importante en sede judicial, el Barça sale mal parado y creo que este tema es mucho más importante que cualquier otro, por mucho que cualquier otro tenga que ver con una crisis, un despido de un entrenador, un tal, porque estamos hablando de la adulteración flagrante de la competición durante 2 décadas, cuyas consecuencias quizá las desconocemos todavía y que debería acabar con los culpables entre rejas y en el caso, y si lo analizamos desde un prisma deportivo, con el Barcelona sin los títulos del siglo XXI y descendido. Fijaros si es importante. Así que iba a decir, me disculpo ante los que vengan aquí a buscar más carnaza sobre la crisis del Real Madrid. No, no me disculpo. No me disculpo. Creo que en este canal se trata como se tiene que tratar la crisis del Real Madrid y se hacen vídeos. Yo no estoy pasando por encima de la crisis del Real Madrid, por supuesto que me interesa, pero cuando hablamos de las portadas, cuando hablamos de la sección más importante de este canal, yo me siento obligado a dar un paso hacia adelante y decir, lo importante hoy es esto. En el diario, en el Español, hablan de que la declaración de Laporta resta, como veis aquí, credibilidad a la versión del Barça en el caso Negreira. Nadie conocía nada, ni sabía nada. El presidente culé niega conocer a Enrique Negreira y trata de pasar páginas sin explicar ninguna de las incógnitas aún abiertas en la instrucción. Lo firma David Vicente y me quiero quedar con estos primeros 3 párrafos. Joan Laporta defendió este viernes ante la juez que instruye el caso Negreira que, durante su primer mandato al frente del Fútbol Club Barcelona, ni conoció a Negreira ni fue consciente de ninguna irregularidad relacionada con los pagos al vicepresidente del CTA. Según su versión, esos abonos, que suman 7,5 millones de euros entre 2001 y 2018,
eran por informes arbitrales de carácter técnico, heredados de la gestión anterior y sin ninguna intención de condicionar la competición. Pocas horas después de su testimonio, sin embargo, comenzó a circular en redes sociales un vídeo que contradice de forma directa uno de los puntos de su declaración, y el vídeo es este. 2009. Laporta saludando cordialmente al vicepresidente del CTA, Has visto dándole la José mano. María Enríquez Negreira, aquí lo tenéis, con mucha cordialidad, más allá de Victoriano Sánchez Arminio y Josep Luis Núñez. Bueno, no lo conocía. Esto es muy de la política española de la actualidad. Hay escándalos en la política española y preguntan a tal y dicen, no, yo no conocía, no tenía relación. Laporta no conocía a nadie. Laporta no sabía quién era Negreira casi. A Laporta le llegaron ahí de la dirección deportiva y le dijeron, esto conviene seguir pagándolo. Laporta sí que conocía a Negreira y, como vemos, pues lo saludaba de manera totalmente cordial y muy educada en el año 2009, cuando ya el Barça llevaba casi una década pagándole a José María Enríquez Negreira. Por supuesto que la declaración de Laporta ayer le resta credibilidad al Barcelona, si es que en algún momento la tuvo. Pero Laporta tampoco podía salir ayer a decir que lo de los informes se lo habían inventado. No podía hacerlo, porque entonces va a decir la jueza que qué está pasando aquí. El problema para Laporta ayer no es que sea un animal contradictorio. El problema para Laporta ayer es que esa misma mañana Ernesto Valverde y Luis Enrique se cargan la teoría de la dirección deportiva que pide que no sé qué, que no sé cuál, porque ellos no vieron en ningún momento ningún informe arbitral. Entonces, si tú pagas 8 millones de euros por informes arbitrales que valida la dirección deportiva, pero el cuerpo técnico que trabaja mano a mano con la dirección deportiva asegura no haber visto nunca esos informes, se te cae todo esto. Vamos a ver por dónde sigue ahora todo, porque también había mucha curiosidad por ver, lo decía yo ayer, qué preguntaba el Real Madrid, qué preguntaba la Liga, qué preguntaba la Federación. Resulta que, según cuenta en el diario AS, y vamos a poder confirmar con Footballgate, el Real Madrid sometió a Laporta en el juicio del caso Negreira. Las preguntas lanzadas por los abogados blancos a Joan Laporta durante su declaración no admiten lugar a la duda sobre el posicionamiento del club. El Real Madrid decidió, dice José Félix Díaz, pasado un tiempo desde la apertura del caso y al sentirse perjudicado, personarse como acusación particular en el proceso que juzga el fin y el objetivo de los pagos hechos por el Barcelona durante 17 años a Enríquez Negreira. Dicen aquí debajo, la personación significa poder ser parte activa del proceso. En la mañana de este viernes, el Real Madrid ejerció su derecho y las preguntas lanzadas por los abogados blancos a Joan Laporta durante su declaración no admiten lugar a la duda sobre el posicionamiento del club. Una de las preguntas realizadas hizo mención al incremento de los pagos de un 800%. Luego siguieron con el papel del hijo de Negreira en la elaboración de informes que nunca han aparecido, cuando el pago de sus trabajos llegaban supuestamente por otro lado. Informes que los entrenadores del Barcelona de la época jamás vieron. Los abogados siguieron preguntando por el motivo que llevó a la entidad catalana a ocultar los pagos a Hacienda. También quisieron saber el origen de esos pagos, ya que el inicio de los mismos estaba justificado por otro concepto muy diferente a los informes. Aquí no te cuenta lo que hizo la Liga y lo que hizo la Federación, pero ahora lo vamos a ver. Según Footballgate, algunas de las preguntas del Real Madrid a Laporta en el juicio, o en la declaración de ayer, mejor dicho, son las siguientes. ¿Por qué los pagos experimentaron un crecimiento del 800%? ¿Por qué se aceptaron actas fiscales que calificaban dichos pagos como meras liberalidades? ¿Por qué el club ocultó información a Hacienda, a la Fiscalía, al Departamento de Compliance e incluso a sus propios auditores? ¿Cómo es posible que el primer encargo documentado fuera una factura por packs de aloe vera? ¿Cómo pudo elaborarse un análisis sobre un mundial antes de que dicho torneo se disputara? ¿Cómo pudieron los denominados informes técnicos contener información privada de árbitros, inaccesible sin algún tipo de influencia interna? ¿Cómo se justifica que el hijo del perceptor de los pagos, que afirma desconocerlos, fuera presentado por el club como autor de informes por los que, según su propio testimonio, cobraba por otra vía?
cómo un analista situado en Turquía podía realizar simultáneamente análisis de la Liga Española. Yo, evidentemente, me tengo que quedar con esta, ¿eh? ¿Cómo es posible que el primer pago documentado fuera un pack o una factura por packs de aloe vera? En el mayor escándalo de la historia del deporte aparece una factura que viene documentada y se llama pack de aloe vera. Ahí va mi vieja. Ahí va, qué chapuzas son, qué cutres son. Bueno, pues ahí lo tenéis, según Footballgate. Estas son algunas de las preguntas del Real Madrid. El diario Hazte Cuenta que sometió a Laporta, que fue pam, 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 de huella por Laporta. Tenía muchas cosas que preguntar, evidentemente. Y luego queda la otra parte. La liga que preguntó, la federación que preguntó. Porque yo entiendo que los primeros interesados en limpiar la competición y en que no quede mancha de este escándalo son la liga y la federación. ¿Les interesará pasar este capítulo en algún momento? Bueno, pues la liga y la federación como si nada, por lo que sea. Dice Miguel María García Cava, doctor en Derecho, abogado, profesor de Derecho Administrativo y el Deporte, columnista del Español, etcétera, etcétera. Dice en Twitter, o bueno, explica en Twitter lo que pasó ayer en ese interrogatorio y se va a la parte que a mí me interesa. La Liga apenas compareció. El abogado Francisco Martínez hizo solo una pregunta. Una pregunta a la Liga ayer, ¿eh? Una. Que fue si era cierto que el hijo de Enrique Negreira acompañaba a los árbitros al Camp Nou. El procedimiento, recuerda que este hombre ofrecía decenas de flancos para una acusación real. Javier Tebas, a la misma hora a la que estaba hablando o contestando preguntas a Porta, apareció ante los medios dando lecciones de ética al entrenador del Sevilla. Es decir, mientras el abogado de la Liga hacía el ridículo, bueno, el ridículo no, lo que le pidieron, en el proceso judicial, en el interrogatorio a la Porta, Javier Tebas está hablando del Sevilla, para que veáis. Eso fue la Liga. Pero es que fue peor, lo dice aquí, lo de la Federación. Personada como acusación, estuvo representada por la abogada Beatriz Seijo, que no formuló ni una sola pregunta. Ni una. Solo el fiscal y los abogados del Real Madrid ejercieron realmente la acusación. Esto es tremendo, ¿eh? Me parece de una gravedad extraordinaria. Es decir, está el fiscal, el Real Madrid, la Liga, la Federación. Real Madrid, Liga y Federación, cada uno por su cuenta, personados como acusación particular. El resto de clubes de la Liga bajo el paraguas de la propia Liga. Ninguno, salvo el Real Madrid, se quiso presentar como acusación particular a este proceso. Todos bajo el paraguas de la Liga porque la Liga iba a defender los intereses del fútbol español. Ayer la Liga, con su abogado, una pregunta. Fíjate tú qué pregunta. Que si el hijo de Negreira acompañaba a los árbitros al Camp Nou. Fíjate tú qué pregunta. Que no tiene ningún tipo de peso en esta historia. Y la abogada de la Federación, ninguna pregunta. Ninguna. Para que la gente vea lo que le importa a la Liga y a la Real Federación Española de Fútbol, que podamos llegar a alguna conclusión que pueda ayudar a limpiar el fútbol español, que no va a suceder, evidentemente, y pueda despejar de alguna manera el mayor escándalo de la historia del deporte. Que no desaparecer, porque no va a desaparecer, pero sí arreglar. ¿Por qué a la Liga y a la Federación no les interesa profundizar en el mayor escándalo de la historia del deporte? ¿Por qué la Liga hace una pregunta y es vaga e intrascendente? ¿Y por qué la Federación no hace ninguna pregunta directamente? Pues piensa mal y acertarás. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.